lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traédme la mejor ropa y vestirlo, y poner un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, que pueda penetrar, Señor, en nuestra vida, empezando conmigo, y pueda, Señor, aprender de ella, para que pueda ser sabio, para que podamos ser sabios, para que podamos ser compasivos, para que podamos darnos cuenta, Señor, como muchas veces cosas de repente suceden, pero también otras cosas también tú las activas, Señor. Permite que tu palabra llene nuestro ser. Nos ponemos en tus manos, bendiciendo tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable sentarse. Yo me preguntaba qué sería lo que inquietó a este joven a quererse, porque dice que era el hijo menor. ¿Qué era lo que le inquietaría si estaba en la casa de su padre, si había abundancia de pan, si tenían, hermano, con qué regocijarse, tenían riquezas, tenían mucha bendición? ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos mucha bendición con Dios. Tenemos con Dios, hermano, sustento, aunque a veces pasamos momentos de prueba, pero es nomás abrir la boca. Dice: tú abre tu boca y yo me apresuro para cumplirla. Para los hijos de Dios, una vez que alguien tiene hambre, Jesús hizo que se produjeran esas canastas llenas. Entre más le sacaban, más le salía. Y esto a mí me habla de un Dios proveedor, que siempre tiene abundancia para los suyos, para todas las edades, para cualquier situación, desde la edad infantil, la edad de la niñez, de la juventud, en la escuela, en el trabajo, para los adultos, en todos los sentidos como iglesia, en todos los sentidos tenemos un Dios que es proveedor y provee con abundancia, porque son de Él todas las riquezas. Lo que pasa es que a veces no hemos aprendido, como este joven no había aprendido cómo manejar tanta riqueza. Nosotros tenemos muchas riquezas que Dios nos ha dejado. Dice que somos bendecidos porque tenemos toda bendición espiritual, pero está en el ámbito espiritual. La cosa es saber cómo bajarlas, aplicarlas. Decía alguien, ¿verdad? Necesitamos ir, cuando vamos a salir de viaje, pasar a la casa de cambio para cambiar los billetes de dólar en pesos, para poder y utilizarlos en los lugares donde los aceptan. Y sabe una cosa, cómo ir a esa casa de cambio para transportar o cambiar los bienes que Dios nos ha dejado. Con poquitito se puede hacer mucho aquí en la tierra. Y sin embargo, este joven, estando en la casa de su padre, dijo: yo quiero la parte de la hacienda que me corresponde, porque cada hijo de Dios, Dios le tiene asignaciones y tiene herencia para cada uno. Sabes que tú eres un heredero, una heredera de bendición de parte de Dios, igual que yo. Tenemos bendiciones de Dios heredadas por Cristo. Dice que solamente tenemos que alcanzar la mayoría de edad para poderla disfrutar, porque dice que el menor de edad, mientras está en esa condición, aunque sea hijo del dueño, no puede disponer de la herencia, sino que está bajo tutores. Y Dios tiene ángeles que son nuestros tutores, nos están cuidando, nos están viendo, y dicen: ¿para qué quiere tal cosa? No, es peligroso, todavía no, tiene que esperar. ¿Por qué? Porque le va a hacer daño si agarra. Yo me acuerdo hace unos años de un niño que se convirtió en ricón. Pero ¿para qué quería tanta riqueza? Nomás para puras entretenimientos vanos. Usted sabe que Dios tiene muchas riquezas, pero no tiene que ser para usarse en cosas vanas. Este joven agarró su porción y se fue a vivir perdidamente. Y su hermano da testimonio en el verso 30 de este capítulo 15, que se fue a desperdiciarlo con rameras. Quiere decir entonces que le habían dicho, ¿verdad?, que el mundo se puede disfrutar de esa manera. Y sé que eso llega en cualquier etapa, a nuestros jóvenes, a los adultos en este tiempo, de que en el mundo, ¿por qué estarse absteniendo de tantas cosas que puede la gente tener?
pero déjeme decirle que el que es hijo tiene herencia y hay un peligro de malgastar lo que Dios nos ha dado. Usted sabe que tenemos la unción de Dios, esa no la podemos malgastar, esa la tenemos que darle buen uso, porque cuando se le da buen uso, dice que hubo una mujer que tenía un poquito de aceite y un poquito de harina, y entonces le dijo el profeta, no tengo cómo hacerle, y le dijo, con esa harina y ese aceite, pide vasijas, no pocas, sino muchas, y vierte de ese aceite ahí, y dice que no se iba a acabar mientras hubiera vasijas. Quiere decir que la bendición de Dios se prospera, se multiplica, se abunda, pues se le tiene que dar el uso adecuado. No debe ser malgastada, no debe ser mal puesta. Estuvimos hablando hace unos días acerca de la unción, que no se podía poner sobre un laico. ¿Se acuerda que hablamos un poquito de eso? Tiene que ser bajo alguien que realmente está con su corazón dispuesto para servirle a Dios. Y entonces para ese Dios tiene abundancia. Puede hacer que la unción siga fluyendo y fluyendo y fluyendo, y no va a parar mientras haya un buen uso de ella. Pero este joven desperdició toda esa herencia y dice que él se fue en una fascinación, pero cuando menos acordó se le empezó a disipar todo lo que tenía. Porque déjeme decirle que Dios bendice, y las bendiciones de Dios, el propósito de Dios es que nunca se nos acabe, pero hay que darle buen uso. Este joven no le dio buen uso. Este hombre dice que le empezó a pasar porque hubo una grande hambre en el país donde se fue. No dice qué país era, pero andaba experimentando como cualquier viajero, dando rienda suelta a todo lo que le dijeron que realmente era bonito. A final de cuentas se cayó la razón de que por muy atractivo que sonaba, lo único que acabó es en una condición tan devastadora que dice que se le antojaba la comida a los cerdos. Y entonces, en un momento de angustia, en un momento de apreturas, entonces él se da cuenta y empieza a recapacitar. Y es aquí donde entra el mensaje que yo traigo esta noche, de cómo Dios, hermano, trabaja la restauración. En la Biblia usted puede leer en el capítulo de Deuteronomio, el capítulo 30, del verso 1 al verso 6, cómo Dios, hermano, desde aquellos tiempos ya tenía estipulados principios para restaurar una vida de alguien que estaba con él y se le fue, para después hacerlo volver. Pero dice que tenía ahí algo, que él lo dejaba a la persona que fuera y experimentara, que es amargo servir a los ídolos. Y entonces caer a la razón de que sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces nosotros podemos traer de ahí esa porción y darnos cuenta que Dios, hermano, tiene solución hasta para los errores que cometemos a veces en la vida. Hay gente que de momento lo alcanza la palabra y se convierte al Señor y vive en un hogar cristiano y empiezan a crecer, pero llega el engaño, la seducción del mundo. Y entonces, como tienen que conocer un Salvador, entonces Dios, hermano, tiene también maneras de cómo traerlo de regreso. Es a veces peligroso porque hay gente que se queda allá afuera atrapada, y hay gente que Dios está dispuesto a ir por ella. Pero hay gente que se fue en su actitud soberbia y no quiere doblegar su corazón, como este joven. Le dijo, tantos trabajadores en la casa de mi padre y todos ellos tienen abundancia de pan y yo aquí queriéndome comer la comida de los cerdos. Y eso le trajo una reflexión y dijo, me volveré a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón. Y es ahí donde empieza a activarse la restauración. No se activa, hermano, cuando la gente todavía anda en el error de su camino, disfrutándolo y renegando de lo que antes tenía. Es hasta que llega y se da cuenta de la realidad del error. Y entonces este joven determina volverse a Dios y ahí empieza el trabajo de la restauración. Y es importante que veamos esto porque hay pasos que están aquí, en cosas que fueron las que Dios dejó escritas para que uno vea cómo Dios trabaja en alguien que regresa. No es nada más que ella regresa y como si nada pasó, porque aquí en lo que pronto hizo hubo lecciones. Pero antes
de dar ese paso, dice el verso 20, que levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, porque lo que necesitaba antes que nada es saber que el amor de Dios permanece para siempre. Dios es un Dios, hermano, que te ama, que me ama y que aborrece el pecado, pero sin embargo nosotros a veces en la vida cometemos la falta, pero el amor de Dios no se apaga por ello. El amor de Dios permanece, y lo que hace que una persona se pueda acercar de nuevo es la ternura de Dios, de cómo está dispuesto el Señor a compensar. ¿Por qué este joven se fue detrás de rameras? Piense usted. Porque estaba falto de amor materno. Un hombre que no tiene el cariño de su madre tiene siempre la hambre de querer saciar el alma con el amor maternal, pero no se lo puede dar ninguna mujer de la tierra. Fíjese que aún Isaac, ¿sí se recuerda a Isaac? Dice que él, cuando se casó, trajo a la esposa a la casa de su madre, que había fallecido, pero nunca va a ser una esposa la mamá del varón. Entonces, ¿quién puede llegar a llenar ese vacío? Dios, con el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo es consolador. Y una madre es buena para consolar a sus hijos. ¿A poco no hay mamás aquí que consuelan a sus hijos? Le hacen un berrinchito los hijos. ¿Qué tienes, mi amorcito? ¿Por qué te pones así? Le avienta el plato. Pero como es la mamá, fuera el papá, se lo pone de casco el plato, ¿verdad? Pero es la mamá. Y no hay problema, lo recogemos, ¿verdad? Porque el amor de una madre es así, bien consoladora. El Espíritu Santo, hermano, es un Dios consolador. Y tiene unas funciones muy lindas, porque dice que también da una leche espiritual sin engaño, ¿verdad? Ahora, es lo primerito que hizo en esta restauración es mostrarle amor. Es decir, conquistarlo en dándole seguridad, llegando a la raíz de su problema. ¿Por qué se fue? ¿Por qué andaba buscando rameras? ¿Por qué andaba buscando mujeres? Que le faltaba el cariño de su mamá. Y esto no lo dice aquí, pero ahí se deja ver que cuando llegó, lo primero que hizo fue darle un abrazo y un beso al papá. Con todo y sus barbas y sus bigotes le dio su beso. Que a veces los hijos no les gusta que el papá les dé un beso de tan grandotes. Yo me acuerdo de mi papá, me agarraba y me decía, hijito Eduardo. Así me agarraba delante de los... Y yo ya de secundaria, santo su nombre, me daba pena. Sentía yo así como que, pues, papá, le quería saludar así, para acá, y me agarraba y me daba mis besos. Ahora los extraño. Pero en ese tiempo me daba pena. Porque este hombre llegó, lo primero que hizo fue que se le prendió el cuello y lo agarró a besos. Porque era su hijo, que lo considera que se le había muerto. Porque si se fue al mundo, le paga el pecado. Él estaba, si este no regresa, allá fíjese que no fue el papá a buscarlo. Fue el hijo el que tuvo que regresar a la casa. ¿Por qué? Porque la verdadera restauración empieza según el Deuteronomio capítulo 30. Allí dice que cuando veas que recapacites, que quieres volver y te vuelvas, entonces yo te haré volver. Entonces es cada persona la que tiene que reflexionar. Dios está abierto para recibir, pero es uno el que se tiene que acercar. Este dice que venían de lejos todavía. Y entonces ya cuando lo vio venir, entonces ya se encontraron en el camino. Dice que volvió a recibirlo. Pero no fue hasta que él venía primero. Ahora Dios es un Dios, hermano, que está con los brazos abiertos. Amén. Y entonces le empezó a ministrar así. Pero en cuanto lo recibe, lo primero que hace es escucharlo. ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Saben una cosa? Es importante saber esto. Que cuando una persona quiere enmendar los errores, es tiempo de escuchar. Porque no fue el padre el que le dijo, ¿por qué te fuiste? Y yo sé por qué te fuiste, te faltó el cariño de tu madre. No le dijo eso, lo dejó que hablara. Y ahí le dice en el verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo tuyo. Entonces, la humillación es lo primero que Dios considera cuando una persona se tiene que restaurar.
Tiene que querer la persona de su voluntad, no que le estén sacando las palabras como Enrique y yo andamos un día echándole a alguien hasta Tehuacán casi, ¿verdad? Para que se arrepintiera de su pecado. Es que una hermana me dijo, hermano, vaya, ore por mi hijo. Y que tremendo, lo voy a contar porque ni está aquí, ya anda por allá por las calles de oro. Es que la hermana ya partió con el Señor. Pero ella amaba tanto a su hijo que todo lo quería meter así, todo chilapas al reino. No se puede, se tiene que primero que arreglar. Este varón, a la hora de platicar con él, resulta que estaba en la iglesia y acababa el pastor de estrenar bocinas. Y entonces se trajo su musicota fea y la caló en la iglesia. Y de ahí se le botó algo, que vino una corrección, porque las cosas que se usan en la iglesia son para Dios. Y estaba calando sus cumbias en la música de la iglesia, con los aparatos de la iglesia, y cayó con un trastorno. Entonces la mamá decía, vayan y libérenlo, pero pues aquel ni se arrepentía. Entonces Enrique lo agarró por la espalda y yo por el estómago. Y le decíamos, arrepiéntete, brother, pídele perdón a Dios. Perdóname, Señor. Ay, lo que le queríamos que le saliera el genuino arrepentimiento, y ya lo queríamos surtir. Pero no es así como funciona. Nadie puede provocar el arrepentimiento más que las circunstancias que le llega a la persona cuando está sufriendo. Porque aquel hombre gadareno, yo le aseguro que no estuvo ahí alguien diciéndole, confiésale a Jesús tu pecado. Entonces estaba bien violento. Pero cuando se topó con Jesús, lo primero que hizo fue caer a sus pies, la humillación. Y aunque los demonios se manifestaban hablando en contra, él tuvo una buena actitud y es que se doblegó delante de él. Si no, así se queda. Entonces, esta persona estaba así. Y nosotros queriéndolo empujar al arrepentimiento, pero nadie puede hacer el trabajo del Espíritu Santo más que Dios. Solo el Espíritu Santo es el que va a redarguir de pecado al mundo. Fue el Espíritu Santo el que le estuvo diciendo, tienes que regresar a la casa de tu padre. Y entonces cuando llega le dice, sí, cierto, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y entonces dijo el padre, pronto. ¿Por qué pronto? Porque ahorita antes que se arrepienta, porque ahorita antes que lo agarre el diablo, porque ahorita antes que cosas cambien. Entonces me llama la atención, y aquí es donde voy a centrar el mensaje. Pero el padre le dijo a sus siervos, verso 22, pronto, traed la mejor ropa y vestido. ¿Por qué tenía que cambiarle la ropa? Bueno, yo estuve considerando en la Biblia, hermano, que lo primerito que sucedió con Adán y Eva cuando pecaron, al escuchar la voz de la serpiente, es que se encontraron con que sus ojos se les abrieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Lo primerito que se pierde, hermano, es una vestidura que Dios da cuando uno viene a Cristo. La Escritura dice que nosotros cuando venimos a Cristo, dice que somos revestidos de Él. Pero como se fue a vivir perdidamente, llegó como a aquellos gabaonitas. ¿Se acuerda cómo llegaron los gabaonitas? Con las vestiduras todas rotas. Por eso, mire, no le siga mucho la corriente, los pantalones rotos. Bueno, póngase si quiere, pero yo para mí que son vestiduras gabaonitas. Y espero no atropellar a nadie, pues si la atropellé, qué bueno. Porque, ¿sabe una cosa? Cuando Adán y Eva pecan, ellos les da por ir y agarrar unos delantales, se pusieron delantales de hoja de higuera. Ahora, la hoja de higuera, ¿usted ha visto las hojas de higuera? Son así casi como un guante, ¿verdad? Como un guante de cache, ¿verdad? Como que da la figura de una mano. Y es que mucha gente piensa que los ministros los van a ayudar. Pero ¿sabe qué? Aquí dice la Escritura que en el capítulo 3 de Génesis y en el verso 21, si ahorita usted lo ve en la pantalla, Génesis 3:21, dice que el Señor Dios hizo que esas vestiduras que eran de hojas de delantal las quitaran y les pusieran unas de piel. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
La única manera que este hijo pródigo pudiera ser revestido es a través de la confesión y el arrepentimiento. No hay de que ya llegué y viva la flor, ya hacemos fiesta y gozamos y todo. No, primero lo tuvo que agarrar y revestirlo. Entonces lo primero que tiene que hacer es como reconciliar con Dios. Sí, ok, dijiste que ya no eres digno de ser llamado mi hijo, pero tienes que arreglar esto con Dios. Es con Dios con quien se tiene que arreglar. Es también con su familia, con las personas a que les falló, que era en este caso su padre. Pero lo tuvo que llevar a que le pusieran vestiduras. Ahora, si usted se da cuenta, en Ezequiel, en el capítulo 16, verso 36, fíjese cómo dice la Biblia. Ezequiel 16, 36 dice: así dice el Señor Dios, por cuanto fue derramada tu lascivia y descubierta tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con todos tus detestables ídolos a causa de la sangre de tus hijos que les ofreciste. Oiga, entonces quiere decir que si este hombre se fue con rameras, quiere decir entonces que tenía un problema de lascivia en los ojos. Fíjese que tremendo es un pecado que es alimentado y se guarda por causa de la idolatría. ¿No dice la Escritura que los que honran a sus ídolos terminarán como ellos, teniendo ojos sin poder ver? Este hombre le había afectado a saber que le enseñaron, que le entró la inquietud por irse al mundo para vivir de una manera desenfrenada, pero con puras mujeres. Quiere decir que la lascivia estaba que se le desbordaba, porque dice aquí que era por cuanto fue derramada tu lascivia. Quiere decir entonces que no nomás era una tentación, sino que se había convertido en una hambre terrible, que hasta que la pudiera experimentar se iba a saciar, pero como eso no se sacia, sino que cada vez como una adicción. ¿Sabe usted que hay pecados de seducción que se pueden tornar en una adicción? Por eso es que todo en la vida, Jesús tiene un principio que dice que uno se puede llegar a ser esclavo de aquello que lo vence. Todos tienen uno que está siempre bajo dominio y control. Por eso Dios estableció, hermano, la relación íntima dentro de lo que es el matrimonio. Pero fuera del matrimonio es peligrosísimo, porque cuando un hombre se une a una mujer, se hace un espíritu con ella, y si era una ramera, quiere decir que tenía muchas uniones esa mujer. Entonces cuando este hombre se une con ella, se unió con toda la red de mujeres y de hombres, y a saber qué tantas sociedades, cómo vendría. Entonces tenía que ser revestido, tenía que llegar nuevamente a confesar su pecado, a arrepentirse, a reconciliar con Dios, pero con un genuino arrepentimiento. ¿Para qué? Para que no volviera, cuestión de tiempo, otra vez, agarrar otra vez camino para afuera. Le hacía falta experimentar un genuino arrepentimiento, y eso viene solamente cuando uno es revestido por Dios. Por eso fue que Dios le quitó los delantales de higuera para ponerle vestiduras de piel, porque con el derramamiento de la sangre de aquel animal que nosotros creemos que es el Cordero de Dios, que fue sacrificado desde la fundación del mundo, lo iba a limpiar en un genuino arrepentimiento, en una confesión de su pecado, donde la sangre iba a ocupar su lugar para que se mantuviera ahora limpio y revestido. Ahora, si esto abarca cuando dijo el Padre pronto que le pongan ropas y que lo revistan, aquella persona que anduvo por allá afuera necesita darse cuenta que las vestiduras se deterioran. Por eso yo le decía que no se vaya con la corriente de los pantalones rotos. ¿Por qué? Que está dando un mensaje que no es realmente, pero que es tan sutil la cosa, que lo que el enemigo quiere es acabar con las vestiduras espirituales, rasgárselas. ¿Se acuerda quién rasgó un manto? David. ¿A quién se lo rasgó? A Saúl. ¿Y qué pasó cuando le rasgó el manto? Y le redarguía el espíritu y le dijo: mira, ese manto que te rasgué, aquí tengo la muestra, fui yo. Le confesó su pecado.
y se apartó de él y tuvo perdón. Pero ¿se acuerda de aquel que le rasgó su vestidura a Samuel? ¿Quién se lo rasgó? ¿No se acuerda usted? Algún día lo va a leer en la Biblia, le voy a decir yo una vez hoy. ¿Sí la lee? Cuando dice que Saúl le dijo, regresa conmigo, porque ya lo habían quitado el reino. Y entonces como Samuel ya no iba a estar con él, le rasgó el manto. Pero ese no le redargüyó nada. Ese se quedó orgulloso y soberbio y acabó muriendo en su pecado. Tremendo. Entonces, lo que el enemigo va detrás de las vestiduras, diga usted, cuando yo me bauticé en Cristo, me pusieron vestiduras blancas y resplandecientes. Eso es de lo que anda sobre el enemigo, de rasgarle sus vestiduras. Y mire, pero no solamente le dijo el padre, pronto pónganle vestiduras, sino dijo, y denle un anillo. ¿Y para qué quería un anillo? Yo me recuerdo cuando recién empecé a conocer del Espíritu Santo, empecé a tener sueños, pero sí, y no había ocasión que no cerrara los ojos, que no veía visiones, porque empecé a ver un ámbito bien grande de mucha bendición espiritual. Y entonces yo veía que traía yo un anillo, pero era un anillote así, mire, grandotote, y ese anillo yo veía que alguien lo quería agarrar. Pues entonces yo, para que no me lo robaran, lo escondí en un casillero. Un casillero es donde se ponen libros o perfumes o algo. Yo, como trabajaba en almacén, eran perfumes, pues lo escondí entre los perfumes. Pero cuando vi que alguien vio dónde lo puse y se dejó venir, lo agarré y me lo eché a la boca. Y era un anillote. Y entonces estaba yo bien inquietado, ¿verdad? ¿Qué es ese anillo? Porque sueño que es un anillo tan valioso. Y entonces, mire, en Génesis, en el capítulo 41 y en el verso 42, aquí yo encontré algunos pasajes que hablan acerca de ese anillo. Mire cómo Dios asigna a un anillo a alguien que le quiere dar honra. Mire, Génesis 41, 42 dice, y Faraón se quitó el anillo de sellar en su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con vestiduras de lino fino. Mire, están las vestiduras también, lino fino y puro, y con un collar de oro en su cuello. ¿Qué le hicieron a José cuando le dieron eso? Le dieron una autoridad tremenda. Ahora mire, cuando el siervo Eliezer se iba a llevar a aquella mujer para Isaac, para el hijo de Abraham, dice que llegó y con unos brazaletes de oro y traía también un anillo de oro. Entonces ella llegó y lo anduvo enseñando en su casa y le dijeron, mire, el señor que me está diciendo que me están esperando para matrimonio. Y le dijeron su familia, wow, si esto es nomás aquí con la primera mirada, unos brazaletes de oro y un anillo de oro, y todos esos camellos que traía 10 camellos cargados de riquezas. Y le dijo, esto es para la persona que va a ir allá con matrimoniarse con Isaac, para el hijo de Abraham. Y entonces le dijeron a ella, ¿y tú qué dices? Yo me voy, dijo. Pues no es que fuera convenenciera, pero pues mucha bendición. Pues sabe una cosa, el propósito de Dios de darnos del Espíritu Santo es con el objetivo que digamos así como ella, yo me voy. ¿Cuántos de aquí se quieren ir con Cristo? Y ya me los desperté, porque unos están hasta quedando dormidos. Yo sé que por el calor da sueñito, pero ahorita se va a poner usted bien chispudo. Entonces dice que a él le dieron un anillo. ¿De dónde lo sacaron? A José. De estar ahí trabajando en la cárcel, de estar como esclavo. Pero luego, como fue y le dio interpretación de visiones, de sueños, entonces lo pusieron como segundo faraón, y como muestra le dieron una autoridad. Porque cuando Dios da un anillo, da autoridad de él, que él respalda. Y sabes una cosa, se la da a aquellos que se acercan así, con una manera de arrepentimiento. Dios tiene el Espíritu Santo, tiene dones, y tiene poder, y tiene autoridad, y para que cuando hable las cosas cambien. José era el único que podía marcar con ese anillo un sello, y lo que estaba marcado tenía cumplimiento.
Así Dios ha puesto palabras del Espíritu Santo en cada hijo de Dios, de los que se arrepienten de veras. Les dan poder con la palabra que hablan, autoridad. Y dice que era para gobernar en Egipto, en este mundo. Nos han dado un poder muy grande con el Evangelio de Jesucristo para que cosas cambien. Habrá un hijo, habrá una hija que esté batallando por ahí con alguien en la escuela o en el trabajo y que le estén haciendo así como cuchillito de palo, estarlo moleste y moleste y moleste, pero como tiene el niño, tiene una palabra en su boca que cuando la habla quedan atados los demonios que usan a las personas para venirlo a fastidiar y de repente todo cambia. Aquella persona que antes quería estarle haciendo el momento de sinsabores, ahora está de una sonrisa y ahora está. Yo me recuerdo una vez, dice, lo que a mí me pasó, una vez que utilicé el anillo, íbamos mi hijo Alejandro y yo, íbamos a andar en el carro en la nieve allá por el Swap Meet de National City, y entonces yo traía un carro de nieves. Entonces me recuerdo que yo había visto una paleta arriba en Swami, en un letrero que Dios me dejó ver una visión. Y entonces dije, ya sé, voy a ir al Swami de ahí de National City, y ahí yo creo que voy a tener mi a gusto, ¿verdad? Buenas ventas. Pues resulta que cuando llego ahí me corrieron, nos corrieron ahí a mí. ¿Te acuerdas? Sí, que nos corrieron. Y entonces salió bien bravo ahí uno que el mandamás de los de ahí me corrió. Y ahí vamos él y yo, no, pues vamos, del lugar mejor nos han corrido, dije yo. Y luego ya que iba yo por allá, que me doy la vuelta y me dice, papá, ¿te vas a regresar? Sí. No, hombre, no, es que nos corrieron, pues estaba chico él. Le digo, espérate, ahorita verás. Y que me regreso, y ya se había desahogado un poquito con sus muinas que hizo el que me corrió. Cuando regresé, le dije, oiga, le dije, pues vení tantito. ¿Qué pasó? Dije, mire, es que yo tuve una visión. Y yo miré que tenía que venir aquí porque vi una paleta, yo soy cristiano, yo veo visiones y Dios me dijo que viniera aquí. Pero usted me corrió. Y entonces yo quiero saber qué se necesita, porque yo aquí veo que hay otros. Mire usted, dice, disculpe, ¿verdad? Que lo corrí. Pero lo que pasa es que aquí vienen un montón de paleteros. Y pues aquí va a estar lleno de carros de paletas porque aquí hay mucha gente. Le dije, sí, pero la diferencia es que yo tuve una visión. Me dijo, mira, hazme un favor, párate ahí un ratito ahí, tantito ahí, métete ahí en esa sombrita. Ahorita vengo, es que ando ocupado. Y pues que nos esperamos. Y al rato que luego vení con unas tortas. El que me corrió ahora ya me está trayendo comida. Y entonces me dice, disculpa, dice que te traté tan mal. Dice, es que yo soy un amargado de la guerra, me dijo. Le dije, por eso vine aquí, no por la paleta. Por eso vine aquí, porque estás tramado en la guerra. Pero sabes una cosa, Jesucristo te puede hacer libre. Entonces llegó otro paletero ahí que me quería linchar, ¿verdad? Porque tú qué haces aquí, si es como los de allá de los filisteos de allá con Abraham, ¿verdad? Que le querían tapar los pozos. Y entonces me empezaron a echar pleito así, a quererme correr con un vocabulario que me hagan ganas de darle unos caratazos, pero como ya no se puede. Entonces dije yo, no. Entonces yo me quedé así. Cuando sale el otro, el que me corre, sale como un Doberman o un Pitbull. Le puso una que le dijo, y si yo quiero que él se quede aquí, alguien que oye, dije, tremendo. Y estaba un hermano en la iglesia que, hermano Eduardo, a usted lo tiene bien protegido el Señor, ¿verdad? Le dije, sí, ¿verdad? Que casi se lo surte el solo por andarme faltando el respeto, ¿verdad? Y wow, todo eso fue así como muy importante. Pero es que cuando te dan anillo, hay autoridad y hay respaldo. ¿Para qué le dieron el anillo a este? Para que sepa que hay autoridad. Que no nomás en la casa del Padre hay alimento de sobra y vestiduras, sino que también hay autoridad, respaldo de Dios.
poder en las palabras y una honra que todo el mundo se tiene que sujetar bajo la autoridad. Dice que aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, sobre todo poder del enemigo, sin que nada nos haga daño. Mira, yo te voy a decir una cosa, quizás alguien te diga, ay, tú muy cristianito, y no saben que hasta los demonios te tienen miedo. Si eres verdadero, si hay un genuino arrepentimiento y hay un genuino pago por tus pecados en la cruz de Jesucristo, hasta los demonios te respetan. El hijo tenía que saber eso, porque ¿para qué se fue a andar allá? Porque traía un problema del alma. Pero ahora le están diciendo, mira, te vamos a restaurar el alma, y para que veas que no estás solo, ahí te va un anillo de esta clase. Y con ese anillo, hermano, de gobernante, ¿sabes que tienes poder para someter principados y potestades? Y sobre toda fuerza del enemigo sin que nada te haga daño. Nomás date cuenta que tienes anillo. Cuando llegó el Espíritu Santo, te adornó. Dice que lo primero que hizo es como a nosotros ese anillo también nos da como una garantía para matrimonio. Qué bonito dan las mujeres que les dan su anillo compromiso, ¿verdad? Hasta saludan y le ponen la mano así para que vea la niña. Así, para que le vea que trae anillo compromiso. A mucha honra. No lo esconda, lúzcalo. Ahora, en Daniel capítulo 6, verso 17, mire lo que pasó aquí con Daniel. Dice, trajeron una piedra, Daniel 6, 17. Ahorita, cuando lo vean, me dan una mano. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del pozo, y el rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Y Daniel es tipo y figura de la iglesia de Jesucristo. Entonces Dios tiene, hermano, unos anillos para repartir en la iglesia. A los que hemos creído en Jesucristo, nos va a dar unos anillos que dice que es de nobles, para que nadie pueda, oiga, el respaldo que Dios le dio a Daniel, que todos los nobles tenían, nadie podía cancelar lo que Daniel habilitaba. ¿Sabes una cosa? Ningún demonio se podrá oponer a lo que tú y yo, en el poder del Espíritu Santo, damos órdenes. Aún los ángeles de Dios honran eso. En los que lo pueden creer, porque como estos son principios del reino. No es que seamos mayores que ellos. Dice la Escritura que aún los hijos son mayores que los ángeles, pero ellos, como conocen el principio de que el mayor servirá al menor, y el menor, ay hermano, entonces nosotros nos respaldan hasta ángeles. Cualquier situación que tú estés enfrentando, atrévete a decirle al ángel, ¿me quieres ayudar? Y vas a ver la mano poderosa de Dios de tu lado. Te va a socorrer. ¿Por qué? Porque ellos son asignados para cuidarnos. Claro que no para vivir en pecado, porque eso es completamente fuera de contexto, pero eso es para hacer algo conforme a la voluntad de Dios. Ahora fíjese una cosa, en Ageo capítulo 2 verso 23 dice así en la Escritura, cuando usted lo vea me dan amén. Quiere decir entonces que Dios ha dado órdenes acerca de ti y de mí, con sus ángeles. A este me lo cuidas, a esta me la cuidas, y cuidadito y que la secuestren, porque se van a topar con la mano de los ángeles. Gloria a Dios. Cuidadito con que me lo humillan donde yo no lo quiero humillar, porque ya está humillado a sí mismo y se la van a topar con los ángeles. Fíjese que estaba oyendo un pastor que le hablaron y le dijo una hermana de la iglesia, le dijo, ay pastor, yo necesito que usted haga algo, porque aquí en mi tengo un vecino que es brujo, y este brujo está haciendo y todo me sale mal, porque me roban, un montón de cosas me pasan por causa del brujo pues le tengo miedo. Le dijo, no le tenga miedo, hermanita. Usted sabe cómo lo los pastores. Usted no le tenga miedo, usted éntrele, ¿verdad?
Y entonces dice, no, mire, es que este hombre está muy bravo. Entonces fue con el pastor, lo convenció y le dijo, bueno, está bien, voy a ir a su casa, voy a orar por usted. Y entonces se llevó su aceitito. Entonces cuando llegó a la casa y agarró el aceitito, se agarró y se fue a ungir la puerta del brujo. Y el brujo, ¿para qué quiere la unción? Le dijo, brujo, si no te arrepientes a Cristo te vas a morir. Y no se arrepintió. Y mataba a tu tumba. Se murió. Entonces, ¿por qué? Que trae anillo. Donde ellos sellan, queda sellado. Pero no nos lo pueden dar así para que uno vaya al McDonald's a que le den el lonche gratis. No es para eso. No es para eso. Es para cosas realmente serias. Para cuestiones de peligro de vida o muerte. Entonces Ageo dice, 2:23, amén. Dice, en aquel día declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. ¿A quién Dios les da anillo? A los que fueron a la escuela, a los que se graduaron de dentista. Esos traen anillos, ¿verdad? Pero eso no sirve para nada. A los que Dios escoge. Y me temo que a todos los que estamos aquí Dios nos ha escogido. Has escogido una dona. ¡Ah, su nombre! A eso le da anillo. Mírate la mano. ¿Dónde está el anillo, hermano? En la dimensión espiritual. Tú quizás digas, ay, ni siquiera me pusieron un rocosoco. Así hay gente que dice, no, a mí si no me das un de diamante no hay matrimonio. Y usted tiene algo más que eso. Porque usted ya dijo que sí con Cristo. Y cuando usted recibió genuinamente, le pusieron un anillo. Pero se lo dan a los que les sirven. Me captó la parábola. En aquel día, repita conmigo, en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que tomaré a ti. Ponga su nombre. Ponga su nombre. Ponga su nombre. Eduardo, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor. Te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor. ¿Por qué se lo dieron? Porque Dios lo escogió. No es porque eres mejor que los demás, es porque le sirves a Dios. Y no dice qué clase de servicio, aunque aquí está hablando de alguien que iba a ser un sacerdote. Pero sabe una cosa, servirle a Dios tiene buenas garantías. Le dan un anillo y el diablo bien sabe quién trae ese anillo. A veces le dicen los demonios, no te le acerques a esta porque trae un tremendo anillote. Y donde te aviente allá al abismo ya no sales. Así que sácale la vuelta. Los demonios saben quién tiene anillo. Quizá ni nosotros nos hemos dado cuenta del anillote que Dios nos ha dado. Pero el diablo bien que sabe. Por eso contigo ni se mete. Y cuando te das cuenta que tienes ahí menos, a su nombre. Entonces, pero no solamente anillo, sino que también póngale unas sandalias. ¿Y las sandalias para qué, hermano? ¿Qué es esas sandalias? Bueno, las sandalias, hermano, dice Josué capítulo 9, verso 5, que llegaron los gabaonitas y traían sus sandalias. Josué capítulo 9, verso 5, cuando lo dan, amén. No eran Nikes, ni eran Adidas. Eran unas sandalias más chafas, gastadas, remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. ¿Por qué les tenían que poner sandalias? Porque las que traían estaban bien arruinadas por causa
de su alma emproblemada. Ellos eran mentirosos, ellos venían diciendo que venían de un país lejano. Usted sabe que a veces decimos, oh, yo soy descendencia francés. ¿Qué francés? ¿Qué francés? Pedro Cárdenas, mexicano. Aquí no vale, hermano, que uno se ande dando o no se ande dando. Aquí la cosa es que usted diga, yo soy del reino de los cielos, a mucha honra. Y ya te hiciste aleluya para la gloria de su nombre. Y te traen ahí de ujier, dígale con mucha honra. Porque a un hombre que se llama Mardoqueo lo tenían de ujier y de ahí lo subieron a caminar en el caballo del rey y con la vestidura del rey, con la corona del rey, y le anunciaron a todo el mundo que así se va a hacer aquel a quien el rey quiere honrar. Dios honra a los que le honran. Cuando tú le sirves a Dios, Dios te va a honrar a ti también. Pero no quiere el Señor que ande uno con sus sandalias todas rotas ni con las ropas rotas. Tiene que andar uno, hermano, con un enfoque que dice Efesios 6:15, calzad los pies con el apresto al evangelio de la paz. Le va a faltar el que está junto a usted y dile, ¿tienes paz? ¿Tienes paz? ¿Qué es eso? ¿Paz? ¿Paz? No, esa no. ¿Tienes descanso? ¿Tienes reposo? ¿Tienes...? Pero es casi ya estamos a día último. Tengo que pagar la renta y todavía no me alcanza. Pero tengo una paz. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero todo va a estar bien porque tengo paz. El problema es cuando no hay paz. Por eso tienes que analizar tu corazón. Si no tienes paz, algo hace falta de arreglar con el Espíritu Santo. Si tenemos paz, bien puedes. Cualquier cosa que estés enfrentando en la vida, si tienes paz en el corazón, por muy negativo que se vea todo va a estar bien. Pero cuando no hay paz, entonces ese evangelio le tenía que decir, mira, ya no vivas preocupado. Ay, padre, yo necesito una sandalia de esas. ¿Usted no? Ya no estar ahí angustiado, hermano, con los problemas del diario vivir. Que si la luz, que si el carro, que si la aseguranza, que si el smog lo pasó o no lo pasó, que le tienen que comprar una batería nueva. Pero usted una paz tan grande que de todas esas me librará el Señor. Y va a decir, no le pueden robar el sueño en la noche. ¿Por cuántos de aquí les da por tener en la noche muchas ganas de orar? Porque a veces uno ora mucho, pero porque sale la cosa color de familia. Y luego dice, no es insomnio. No, es la preocupación, ¿cómo le voy a hacer para pagar mañana? ¿Usted duerme bien la noche? ¿Cuántas horas duermes? Ay, hermano, yo de 12 a 12. Hay que liberarlo del sueño. Pero que cuando uno nomás duerme 2 horas y media. ¿Y por qué estás tan despierto? Me dice Martín. No sé, yo creo que tengo ganas de orar. Y ahora te caes en la cama, ¿ves? Es que antes que amanezca está el reloj, se prende. Y el Señor, yo sé que tú nos vas a ayudar, Dios mío. Y hasta ganas me dan de darme un sueñito, pero me dan así como a mediodía, empieza en la noche. Por eso le digo que este mensaje es para mí. Es que sabe una cosa, a Josué y a Moisés le hicieron que se quitaran las sandalias de sus pies. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tenemos que aprender a vivir reposadamente en Dios. A no estar preocupados, a no estar... Moisés traía un montón de luchas, hermano, porque cuando menos acordaba ya lo querían apedrear. Ya Coré, Datán y Abirán ya lo querían, hermano, quitarle el liderazgo. Y entonces Moisés, hermano, en ciertos momentos tenía que llegar con Dios y decirle, tranquilízate, Señor. Y luego ya que estaba Dios tranquilo, dice, ahora tranquilízame a mí. Porque le causaban muchas tempestades. O sea, una cosa más bonita que vivir en paz. Este hijo necesitaba aprender a vivir en paz. Había andado allá en todos los problemas de la economía, pero ahora necesitaba aprender a descansar en Dios. Y Dios, una de las cosas que hace con los profetas, ¿cuántos les han dado promesas proféticas? No me levante la mano, pero si le han dado promesas del ministerio profético, de la unción profética,
aprenden a depender de Dios en medio de muchas escaseces, con tiempos prolongados. Y ahora, Señor, ¿cuándo me vas a sacar de esta? Y apenas sales de esa y entras a otra. Pero es que la dependencia de Dios tiene que estar día con día y se tiene que ejercitar. El maná, ¿cada cuándo caía? 3 veces al día. ¿Desayuno, comida y cena? No, hermano. Tenía que salir a la hora que sale. Y si no, se echa a perder. ¿Por qué? La dependencia de Dios. Si me dio ahora, me dará también mañana. Si este día pude comer bien, mañana también vamos a comer bien. Y si por algo nos ponen ahí tener un poquito de hambre, es que necesitamos estar un poquito en ayuno. No. Y le dieron en la casa del padre becerro engordado. ¿Sabe qué una cosa? Dios tiene, hermano, para saciarnos, pero con plenitud. Pero ¿por qué a veces no estamos saciados? Porque ahí anda, oí a alguien que decía, esa gente que le da por compra y compra y compra y compra, es que adentro tiene un vacío que no lo ha podido llenar. Y entonces va y compra unos zapatos y otros zapatos y otros zapatos y otros zapatos y compra toda la zapatería y todavía tiene ganas de comprar zapatos porque no le están saciando lo que le hace falta ser saciado. Cualquier parecido, pura casualidad. Que a veces uno dice, oye, pues ¿para qué quieres tantos zapatos si nomás tienes 2 pies? Usted sabe cómo es uno, ¿verdad? O corbatas, o chalecos, o no sé, lo que a usted le gusta mucho. ¿Por qué es uno así a veces tan gastalón o tan gastalona? Porque hace falta algo, que hace falta saciarse. Se gastó toda la herencia. Yo conocí una persona que compraba discos de música y tenía 2, 3 del mismo, por si se le echaba a perder uno. Tenía sus 3 repuestos. Y como que esas cosas se pegan. Al rato yo andaba yo también queriendo tener mis 2 de 3 de la misma. Martín dice, mientras no sea una mujer, ¿qué quieres tener 2 o 3? Todo está bien. No le hace que tengas varias corbatas, pero si se trata de mujer, sí se te puede armar tremendamente. Te mando el arrebatamiento antes de tiempo. No me dice ella eso. Pero sabe una cosa, hay una hambre que solamente Cristo la puede saciar. Y ese que regresó tenía que saber que este asunto no es de andar allá afuera buscando diversiones. La diversión la podemos encontrar aquí. Hay gente que le dice, no, mira que la gente baila bien suave. Véngase aquí a la iglesia. Y aquí ni siquiera se ven ni a remolinear. Yo nomás aquí veo a Enrique y los chiquitos que se gozan con las hermanitas. Yo sí era muy dado a nomás que uno íntimamente como que necesito aceite en las rodillas. Pero así me gusta regocijarme en la presencia de Dios. Y sabe una cosa, aquí hay plenitud de gozo en la presencia de Dios. Usted no tiene que ir a andar yendo allá a cambiar la herencia por las algarrobas. ¿Quién quiere eso? Tú que darse cuenta. ¿Y quiénes no han caído a eso? Pero lo van a experimentar. Por eso el día que vea usted que alguien regresa de que andaba allá por queriéndose le antojar las algarrobas, hay que darle mucho amor. Decirle, mire, es que el amor de Dios no descansa hasta que usted regresa. Qué bonito, ¿verdad? Que uno se sienta querido, que se sienta amado. Cierra tus ojos tantito, un segundito. ¿Te sientes amada? ¿Te sientes amado? Honestamente, ¿te sientes amado o sientes que nadie te quiere? ¿Sientes que es solo por algún interés? Porque el amor de Dios que ha sido derramado no tiene intereses particulares, solamente es dado para saciar. Pues a ver,
¿Te sientes amada? ¿Te sientes amado? Diga usted, Cristo me ama, Dios me ama, mi pastor me ama, mis hermanos me aman. Porque sabe una cosa, dice la Escritura que el camino más excelente es fe, esperanza y amor. Amén. Entonces cuando Jesús llega, lo que espera ver en cualquier árbol es que dé esa clase de 3 frutos: fe, esperanza y amor. Y eso le enseñaron a por eso se regresó. Y tú tienes que saber que eres una persona que Dios ama mucho y que es muy importante en tu vida. Aunque digan que no es cierto, que no vales mucho, aunque te lo hayan dicho amistades o maestros o pastores o no sé, la gente a veces es muy bárbara para decir cosas, pero para Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo. Miren, no dice a la iglesia, dice al mundo, para que cualquiera que pueda creer en Él pueda ser salvo. Entonces, diga usted, el amor de Dios está sobre mi vida, porque entonces para un cristiano que está restaurado no hay de depresión. Porque la gente que está deprimida se quiere quitar la vida porque siente que nadie lo quiere. Pero y Dios y su reino y sus ángeles y la iglesia, estamos llenos del amor que Dios vertió en nuestros corazones. Diga, este corazón tiene el amor de Dios y lo voy a dejar fluir, porque ahí está. No hay de que mi papá no me amó, mi mamá no me amó. Dios te ha amado de tal manera que ha vertido su amor en tu corazón. Aquí nos ha vertido el Señor en este corazón amor. Aunque digan, no, pero no se te nota, no, ya se va a fluir. Porque esto no es de voluntad humana, esto es algo que Dios lo va a activar. Pero lo que sí Dios necesita es que haya como reflexión. Sí, estoy así porque hice lo malo, pero me arrepiento. Pero ahora quiero hacerlo bien. Y entonces está el respaldo de Dios. ¿Para qué le dio todo esto? Para que ahora ya no le dé por irse a malgastar la herencia, sino darle buen uso. Entonces la bendición que Dios te ha dado a ti como una herencia del cielo es para darle buen uso. Y cuando veas a alguien que está triste, acércate y diga el triste. Así dígale. Ve que alguien está tristón, dígale, y diga el triste, alegre estoy. A ver, repítalo conmigo. Diga el triste. Dígalo, diga el triste. Alegre estoy. Por la sangre de Jesús. Ay, hermano, motivos para estar contentos. Porque esa sangre te reviste. Dice que lo revistió de Cristo. Entonces Dios dice, le doy el perdón, pero encima lo voy a revestir con el Espíritu Santo. Por eso los sacerdotes traían una vestidura blanca y encima una azul. Estaban vestidos y revestidos. Blanco y azul para entrar al lugar santo. Hermano, entonces yo también, para mí también hay Espíritu Santo. Claro, si te dejas revestir, sí. Y entonces Dios, hermano, va a hacer maravillas con su iglesia. ¿Qué hizo con este hombre? Le causó envidia al que nunca se había ido. ¿Y por qué a él sí le haces fiesta y a mí no? Pues que no, pues aquí porque no quieres. Préndele al radio, empieza a cantar, empieza a alabar. No que puro reñir. Es la canción de la vida, ¿verdad? Ay, ese manager, ay, ese pastor, ay, ese líder que quieres, ay, ese maestro, ay, yo no sé quién lo puso. Quejas. Mejor cantos. Donde usted le pueda decir al Señor que le va a servir con alegría. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Y si usted y yo nos ejercitamos en el gozo del Espíritu, hermano, ¿quién se va a querer ir? Al contrario, va a querer estar esperando que llegue la hora del servicio para ver cuál sigue. Usted viene con la esperanza de ir a ver cuáles van a tocar ahora.
Hasta Alex nos dijo, no, el otro, dijo, van a cantar la del ya sé cuál es esa. Al que está sentado en el trono. Ya hasta él está gustando de que vea a la niñita que ya está se lo disfruta y está causando que su papá y su mamá quieran venir a oír el que así te oigan a ti, que te oigan del canto y te digan, ¿qué canto es ese? No sé cómo está en la canción y qué es lo que dice, porque la niña dice, 7, 7, y es siempre, siempre. No es que le suena 7, 7. Pues no sé qué es lo que dice, pero se siente bien bonito cuando lo cantan. Que así diga tu patrón, que así diga tu manager, que así diga tu cliente, que así te diga tu hermano, que así te diga tu papá, que así te diga tu mamá. Oye, yo no sé qué estás cantando, pero qué bonito se siente cuando cantas. Antes era pura queja, ahora puro regocijo. Dice que estos entraron y se regocijaron después de que lo revistieron. Entonces quiere decir que lo ubicaron. Dijo, mira, para que ya no te andes queriendo ir allá al chiquero, ahí te va una buena porción. En primer lugar, déjame decirte que unas vestiduras para que no andes allá queriendo andar conforme a la onda de este mundo. Ups. ¿Sabe que la moda se ha metido en la iglesia de una manera tan tremenda? Y nosotros tenemos otra moda, la que viene de allá arriba. Vestiduras blancas y resplandecientes por la sangre del Cordero de Dios. No necesitamos tener apariencia, eso es la realidad. Un día mi mamá me dijo, Eduardo, tuve un sueño, me dijo. Y es que estábamos pasando por una etapa de muchas liberaciones, entonces tenía que estar metido por la revelación y todo eso. Entonces, como eran muchas manifestaciones demoníacas, tenía que estar bien seguro que no se me iba a brincar uno a mí. Entonces me dijo, te soñé, me dijo. Y ay, padre, ¿cómo no? Te veía todo encendido de una luz blanca, hasta los ojos y el pelo. Dios santo, ¿no? Vio la dimensión de las vestiduras de Cristo. Diga usted, yo también las tengo, hermano. Sí. Si tienes a Cristo y si tienes el Espíritu Santo, estás vestido y revestido. ¡A su nombre! Entonces yo le voy a invitar a que se ponga de pie tantito para que le podamos decir al Señor unas palabras. Cierra tus ojos, por favor.